Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Seguridad, Prevención y Servicios. Para comenzar nuestro programa te vamos a presentar la primera parte de una interesante nota: cómo se realizan las investigaciones en casos de crímenes acá en Tucumán. Por este motivo conversamos con la comisario inspector Lilia Moyano, subdirectora de la Policía Científica de nuestra provincia. Bueno, esta es una dependencia policial que se denomina Dirección General de Policía Científica. Es una dependencia interdisciplinaria y que se ocupa del relevamiento y tratamiento en la investigación criminal, específicamente a lo que hace a los indicios científicos que se encuentran en el lugar para aportar los datos necesarios para la resolución de los hechos criminales. Interdisciplinaria porque intervienen muchas disciplinas. Está la Dirección Medicina Legal, está la Dirección Criminalística y está la División Laboratorio de Toxicología y Química Legal. Cada dependencia tiene su participación y es un trabajo conjunto y coordinado, ya sea en todos los casos de accidentes que ocurren, accidentes de circulación sobre todo, o también en hechos dolosos, como crímenes, abusos sexuales, delitos graves o leves, como sea que ocurren en la provincia. La intervención es coordinada. Cuando ocurre un suceso, se trasladan a ese lugar prontamente, con la mayor premura que se necesita en estos casos, concurre todo el equipo. Entonces, se interviene en el lugar del hecho primero, si tenemos víctimas fatales, como ocurren en estos casos, establecer la causa de la muerte. Es un trabajo que lo desarrolla el médico de policía. Determina la causa de la muerte, también posiblemente informa aproximadamente los instrumentos que puedan haber sido utilizados para provocar la muerte. A veces ocurren muertes por elementos contundentes, a veces ocurren muertes por lesiones por armas de fuego o por armas blancas. Entonces, el médico de policía en el lugar del hecho determina las causas de la muerte y los posibles instrumentos con los que se pueda haber llevado a cabo la muerte de esa persona. Entonces, en el mismo lugar del hecho ya van surgiendo una serie de elementos importantes para la investigación, porque si el médico de policía dice murió a raíz de lesiones por arma de fuego, entonces la policía, ¿no es cierto?, la investigación, trabajamos conjuntamente con la División Homicidio y Delitos Complejos de la institución. Entonces ellos tendrán que salir a buscar un arma de fuego. Si el médico nos dice falleció de 2, de 3 o 5 puñaladas, entonces hay que salir a buscar, si es que no se encuentra en el lugar, un arma o un elemento cortante. A su vez, la Dirección Criminalística interviene también haciendo la documentación sobre todo y la fijación de ese escenario. ¿En qué consiste esto? A través de la sección fotografía y a través de la sección planimetría, ellos hacen el plano ubicando cada uno de los elementos de ese lugar del hecho delictivo para que quede fijo ya y pueda ser elevado a la justicia. Y con la fotografía exactamente lo mismo. Se fotografían todos los lugares, se fotografía el cuerpo de la víctima, se fotografían los indicios biológicos presentes, se fotografían las armas que quedan en el lugar, las huellas. Entonces, una vez, digamos, los primeros en intervenir son los sectores de criminalística que se dedican a la fijación de ese lugar del hecho, específicamente fotografía y planimetría, que ingresan al lugar junto con la persona que está dirigiendo, el oficial que dirige en ese momento la investigación o el equipo de policía científica. Y en una etapa más tardía recién entra una vez que está fijo, entra el laboratorio, personal del laboratorio para buscar todo lo que sea evidencia biológica, tanto encima del cadáver como fuera del cadáver, en el espacio en donde se encuentra, en los lugares de entrada y salida de ese sitio del hecho. Entonces se dedican a buscar todo lo que es huella biológica, llámese mancha de sangre,
¿no es cierto?, estampadas por salpicadura, escurrimiento, charco. Se hace un estudio de las características de esas manchas de sangre en el lugar del hecho para más o menos hacer un cálculo también de los elementos que puedan haber sido utilizados para producir la muerte. Entonces, dentro de la criminalística, lo que es mancha por salpicadura, se denomina así, es muy importante, porque si se encuentran ese tipo de manchas significa, o sea, son manchas estampadas sobre una superficie por una acción forzada. Indican que ha habido una fuerza ejercida sobre una superficie, que es esa superficie contenedora de sangre, que en este caso es el cuerpo de la víctima. Entonces es muy importante lograr detectar las manchas de sangre, los pelos. Hay muchas acciones que tienen las víctimas, digamos, cuando en el momento en que van a ser sometidas a una agresión, estas personas tratan de defenderse. En sus acciones de defensa pueden arrastrar material del agresor. Entonces es muy importante revisar las manos, porque en las manos en la mayor parte de los casos se encuentran residuos biológicos, sobre todo el que queda debajo de los lechos unguiales de las víctimas. Es muy importante. También cabellos que quedan también entre las manos, ¿no es cierto? Pues todo ello proviene de las acciones de defensa de la víctima. Entonces, este personal especial y específico, este grupo de laboratorio, va a la detección y búsqueda de todo este material. Una vez que se detecta la presencia de una mancha de sangre sospechosa, o que se detecta un pelo sospechoso entre las manos de la víctima, o algún otro elemento, una rotura, un orificio de arma de fuego, antes de ser levantada la evidencia, es correctamente fotografiada y ubicada dentro de un plano para que esto quede fijo en ese escenario. Y una vez que se ha hecho esto, recién se procede a levantar las muestras. Una vez que son levantadas las muestras, por supuesto es trabajo del personal del laboratorio que sabe trabajar con este material, son ensobradas, rotuladas, conservadas adecuadamente. ¿Por qué? Porque todos estos indicios biológicos, como la misma palabra lo dice, son indicios muy sutiles y muy frágiles. Entonces, con una pequeña manchita de sangre podemos hacer la identificación de una persona a través de los estudios comparativos de ADN. Entonces, al ser muy frágiles estos indicios biológicos, nos exige una intervención sumamente pulcra a los fines de, ya desde el momento en que se detecta la presencia de ese indicio, prever a su conservación. Doctora, ¿cómo se identifica en el caso de un sospechoso la muestra de sangre que se puede llegar a encontrar en algún escenario de crimen? Cuando uno detecta un elemento biológico, una mancha de sangre, como hiciste la pregunta, en el lugar del hecho, primero es levantada, documentada, fijada, se levanta en un hisopo o en un papel de filtro la mancha de sangre y se la adecúa convenientemente para ser trasladada al laboratorio. Una vez que esta evidencia biológica se traslada en un móvil que tenemos de Policía Científica, que es un laboratorio móvil equipado convenientemente para el trabajo con material biológico. Es trasladado al laboratorio, una vez allí se hacen las determinaciones que tengan que hacerse, los análisis desde el punto de vista policial. Primero para decir si es sangre, segunda para decir la especie, si es humana o no. Tercero, para decir el grupo sanguíneo, a qué grupo sanguíneo corresponde esa sangre, para tener previamente una indicación de si se trata de sangre de la víctima o podría ser de otra persona, ¿no es cierto?, del sospechoso. Cuando se ve que ese grupo sanguíneo es distinto del de la víctima, surge como que es una evidencia muy firme que pueda pertenecer al sospechoso, que ese sospechoso pueda haber dejado su propia sangre en el lugar por alguna acción de defensa de la víctima. Entonces, se levanta esa muestra y es analizada en el laboratorio, se hace un informe pericial, ¿no es cierto?, que tiene todos los fundamentos legales que se nos es exigido por la justicia para los informes periciales, es elevado a la justicia. Una vez que la justicia toma conocimiento de la existencia de esa evidencia, ¿no es cierto?, sospechosa, que podría ser alguna evidencia dejada por el agresor en el sitio del hecho, cuando esa evidencia pasa por todo, digamos, el proceso judicial, ya se transforma en prueba jurídica, ya deja de ser una evidencia para transformarse en una prueba jurídica. Entonces ellos hacen la solicitud, tribunales directamente, inicia un expediente administrativo que se denomina
para hacer el ADN de la muestra. Esto significa comparar el perfil genético de esa mancha levantada en el lugar del hecho, de esa evidencia, comparar ese perfil genético con el perfil genético del acusado o del sospechoso. Entonces, en este momento el sospechoso estará detenido, ¿no es cierto? Si la persona está detenida, entonces se lleva a cabo una toma de muestra, ¿no es cierto?, de ese sospechoso, que es simplemente un hisopado bucal, y se mandan las dos muestras, tanto la evidencia como el hisopado bucal del sospechoso, para la realización de los estudios de ADN. ¿Y eso ayuda a que un caso se pueda esclarecer muchísimo más rápido? Por supuesto, porque si se detectan perfiles genéticos idénticos, hoy en día los porcentajes de certeza son muy altos en cuanto a los estudios de ADN, es un 99,99%. Entonces es muy difícil de refutar o de decir por qué ese pelo o esa mancha de sangre o cualquier otra evidencia del agresor estaba en ese lugar del hecho. O sea, por lo menos sitúa a la persona en el lugar del hecho. Entonces son pruebas muy importantes. Actualmente es imposible hablar de investigación criminal sin tener al alcance de la mano los estudios de ADN, porque son muy importantes y son muy utilizados por la justicia, tanto por las fiscalías de instrucción como por las fiscalías de cámaras penales. Entonces son utilizados para la resolución de los hechos criminales. Hemos estado viendo en un periódico hace unos días, por ejemplo, de unas causas graves que han sido de delitos de robo seguidos de delitos sexuales, de personas cuatreros en la campaña, más o menos 4 o 5 hechos, en donde las personas elegían, por ejemplo, víctimas solas o víctimas, por lo general mujeres de edad avanzada. Entonces ingresaban a la casa, comían los animales de granja que tenían en el lugar, abusaban de estas personas, de las mujeres, y después se bañaban. Entonces encontramos adherido un pelo en un jabón, y ese pelo de ese jabón fue levantado, conservado convenientemente, elevado a la justicia. La justicia pidió el análisis de ADN y concluyó que era un pelo de uno de los detenidos. Master Group, seguridad privada. Marcos Paz 1777, teléfonos 4333-666, 423-8095. Yumac, número 1 en el norte del país. FM Tiempo, 95.7 MHz. La radio que marca el ritmo de todos tus días. BST, Videoseguridad Tucumán. Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223.